tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Les saluda Lili Rubio en este día. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos están acompañando porque tenemos un programa que les va a interesar muchísimo. Tenemos unos invitados que les van a bendecir muchísimo. Y damos gracias a Dios por este canal de televisión. Damos gracias a Dios por Grace Randall y por todo el equipo que trabaja aquí, que siempre nos reciben con los brazos abiertos. Les pedimos mucho que siempre estén orando por este canal. Nosotros siempre lo hacemos porque sabemos que Dios está utilizando estas ondas televisivas para traer bendición hasta donde alcanzan. Y hoy tenemos un programa, como les digo, muy especial. Y quiero invitarles también, tenemos personas que están contestando los teléfonos. Si usted tiene alguna necesidad, si usted quiere compartir algo, pues ahí están unas jóvenes, unas muchachas muy amables que le van a contestar el teléfono, que van a orar por usted, y queremos que allí llamen al número que está en la pantalla. Entonces les damos una vez más la bienvenida. Y les reiteramos que vamos a estar hablando de un tema que es muy importante para el cuerpo de Cristo. Pero antes de eso les quiero presentar a nuestros invitados, a unos pastores muy queridos que son muy queridos para mí y para todo el cuerpo de Cristo. Bueno, primeramente les presento al pastor Benjamín García. ¿Se quiere presentar al público? Bueno, pues muchas gracias, Lili, por la invitación. La verdad, para nosotros es un gusto y un honor estar aquí en este canal que ha sido de bendición para mucha gente aquí en esta ciudad de El Paso. Y bueno, pues gracias a Dios porque nos permiten servirles en este tiempo. Sí, me gustaría que compartieran de dónde vienen, dónde pastorean, para que el público los conozca. Bueno, mi esposa es Areli, no te dejé hablar, pero te puede presentar. Bueno, pues originalmente somos de la Ciudad de México, pero realmente ya somos de Ciudad Juárez. Tenemos ya casi 30 años viviendo aquí en esta ciudad. Actualmente estamos sirviendo en la congregación de Vino Nuevo El Paso con nuestro pastor principal, que es Chris Richards. Yo estoy ahí como copastor. Tenemos aproximadamente unos 3 años, pero a través de toda nuestra vida siempre hemos servido al Señor de diferentes formas. Sí. Mi esposa con los niños y yo a veces con los jóvenes adultos y en diversos ministerios. Qué bien, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Areli, ¿quieres compartir un poquito acerca de cómo Dios te llamó al ministerio o los llamó al ministerio, dónde has estado sirviendo? Un poquito para que la gente conozca quiénes son ustedes. Sí, bueno, mi nombre es Areli García y estoy contenta de estar aquí. En realidad vengo de padre, de familia de pastores, y desde los 12 años ellos me enseñaron a servir a Dios, y empecé con los niños y muchos años después trabajé en un ministerio con maestros de escuela dominical. Después ahora en ministerio pues con mi esposo en Vino Nuevo. El Señor nos llamó ahí sin pensar que íbamos a estar sirviendo, pero el Señor ahí nos llevó. Y fue la palabra directa de Dios: obedece y obedece, y fue todo. Y no nos queda otro remedio. Así es. Sí. Pues bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado estar en este programa. Yo sé que van a ser de mucha bendición porque el tema que traemos hoy para ustedes es el tema de los dones del Espíritu, y creo que hay una necesidad grande de conocer y de entender qué son los dones que Dios ha esparcido en su iglesia. Y vamos a estar leyendo un poquito acerca de 1 Corintios 12:4. Leemos en el versículo 4, dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de funciones, pero uno mismo es el Señor. Son distintas las actividades, pero el Dios que las activa en todos es siempre el mismo. La manifestación del Espíritu en cada uno se ordena al bien de todos.
Bueno, ¿por qué no nos platicas un poquito o nos platica Benjamín acerca de los dones? ¿Nos puede explicar o le puede explicar al público qué son los dones? ¿Qué es la palabra, lo que Dios habla acerca de los dones? Si nos quiere un poquito explicar. Bueno, el significado de la palabra de don, pues es un regalo, ¿verdad? Sí. Es un regalo y esto es un regalo por parte de Dios. Pero específicamente los dones que está mencionando Pablo aquí en la carta a los Corintios, quiero primeramente decir a qué no se refiere y después a qué se refiere. Sí. A los dones que menciona Pablo aquí en Primera de Corintios, no se trata, no corresponde a talentos o habilidades o inclinaciones naturales que cada creyente o no creyente poseen por igual. Es decir, la habilidad, por ejemplo, de hacer una poesía, de pintar, pues incluso alguna habilidad o algún talento, por ejemplo, cantar, ¿sí? Sí. Sino que los dones que se mencionan aquí en este capítulo son impartidos por el Espíritu Santo soberanamente sobre el creyente, específicamente sobre el creyente. Y está especificando, ¿verdad? Para el creyente. Así es, para el creyente, y lo capacitan para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sí, entonces la diferencia de una habilidad y de un don dado por Dios es específicamente, los dones son para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, ¿correcto? Así es. Y las habilidades que serían, por ejemplo, ¿cómo las podemos diferenciar un poquito más claro? Bueno, las habilidades de alguna manera es para creyentes y no creyentes. La habilidad, como lo mencioné, puede ser una habilidad de hacer una pintura. Entonces, realmente la gente puede mostrar su habilidad, ¿verdad? Pero Dios puede utilizar esa habilidad y también darle un don espiritual y utilizar esa habilidad. Entonces, creo que también hay una combinación, y lo platicamos hace un momento con mi esposa, que existe puede Dios en su soberana voluntad utilizar la habilidad que él mismo puso sobre la persona y darle un don. Sea el don de conocimiento, de sabiduría, y entonces desarrollar esa habilidad que tiene. Qué interesante ese punto, ¿verdad? ¿Quisieras tú explicarnos un poquito más o extenderte un poquito más en la importancia de descubrir sí. Pues los dones? Sí, pues descubriendo los dones que Dios nos da, que son a través que deben de edificar a la iglesia, porque ellos son dados solamente al creyente. Sí. Por ejemplo, a través de la música, si Dios me ha dado el talento de escribir X canción, pero si es para Dios, yo voy a pedir al Espíritu Santo que Él me dé, para que pueda hacer, que me dé esa parte esencial, para que pueda ser de bendición y que pueda llevar unción a las personas a través del canto, y la persona pueda recibir bendición en una congregación. Si yo escribo otra canción X, pues yo la voy a cantar y no hay problema, ¿verdad? O sea, puede todavía utilizarse, ¿verdad? Del talento, pero no necesariamente. Pero no necesariamente. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo debe ser en unción que va a dar el Espíritu Santo a través de ese talento. Sí. Qué importante saber estas cosas, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces no entendemos, y me gusta que haya explicado esa parte de la habilidad y los dones. De todas maneras, Dios es el que los da, pero específicamente al cuerpo de Cristo nos está entregando cierta responsabilidad, ¿verdad? A mí me gustaría que también desarrollara un poquito, Benjamín, en el área de cómo es que podemos descubrir si tenemos un don de parte de Dios, y estamos hablando específicamente a la iglesia de Jesucristo, a los hijos de Dios. Bueno, yo creo que la parte de descubrir es algo que es cuando de alguna manera Dios soberanamente nos da
nos da ese don del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que la única manera que nosotros podemos descubrir es ver en qué área Dios nos está utilizando más. Es decir, si yo veo que oro por las personas, y el otro día una persona se me acercó y me daba gracias a Dios porque yo había orado por ella, por sanidad, y que estaba muy contenta. La verdad de las cosas es que yo oré, ella dijo que traía una enfermedad, puse mis manos, oré y semanas después me vino que yo había orado. Entonces, uno puede pensar, bueno, ¿tengo ese don de sanidad? Pudiera ser que sí, ¿verdad? Pero si solamente fue en esa ocasión, a lo mejor fue algo que Dios operó. Pero en el caso de personas que cada vez que oran, como Gigi Ávila, nuestro pastor Gigi Ávila, cada vez que oraba, él tenía ese don. Sí. Entonces, yo creo que la única manera de poner en práctica es ver en dónde Dios nos está usando más, sea en la enseñanza. En el caso de mi esposa, que siempre ha estado en la parte de la enseñanza, creo que es un don del Espíritu que Dios le ha dado para él. Entonces lo ha desarrollado, lo ha descubierto, y entonces tenemos que ponerlo en práctica. En práctica. ¿Verdad? Sí, y por ejemplo, en tu caso, como lo mencionaba Benjamín, ¿cómo es que empezaste a hacerlo? ¿Nada más fue un deseo o una inquietud? ¿O qué fue lo que sucedió en tu caso? Sí, en realidad fue una necesidad, una necesidad de que no había quien empezara. Que tú levantaste la mano. No, fue directo. Su Dijeron, papá, tú tú vas a hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, en el transcurrir del tiempo me di cuenta que Dios me empezó a enseñar cómo hacerlo, ¿verdad? Me gusta mucho relatar las historias de la Biblia y contarlas y hacía que los niños pudieran imaginarse las cosas. Entonces me di cuenta que pues solamente Dios me podía dar esa habilidad, porque además no soy de las que hablo mucho. Entonces dije, no, o sea, yo me sorprendía. Entonces sí me di cuenta que Dios me había dado parte de ese don. Y luego lo empezaste a utilizar. ¿Y qué más hiciste en tu propia vida para empezarlo a utilizar más? Sí, lo empecé a practicar. Claro que yo tuve que seguir dando clases de los niños y utilizando diversos materiales, y además después me di cuenta que yo podía estudiar para ser maestra también, que no pensaba hacer eso, pero Dios me llevó a estudiar para eso. Y Dios Entonces me eres enseñó. maestra también de Sí, escuela. también soy maestra de escuela. Entonces Dios me enseñó cosas que yo no podía, porque yo siempre fui muy introvertida. Entonces dije, no, pues Dios me lo dio, entonces yo lo tengo que utilizar para su reino, ¿verdad? Aparte de que yo trabajaba en una escuela secular, pues yo lo utilicé para su reino, para la enseñanza de los niños en la iglesia. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Empezar a utilizarlo, porque lo descubrimos y, bueno, algunas veces, así como lo mencionaba Benjamín, algunas veces la gente nos empieza a decir, ¿verdad? En ese caso, nos empieza a decir y los más sorprendidos creo que somos nosotros mismos, porque como es un don de Dios y la gente lo puede ver, o lo puede percibir o lo puede recibir el resultado de que imponemos las manos y sanan, y pues vuelvo a repetir que los más sorprendidos somos nosotros, porque sabemos que es solamente Dios en nosotros que está haciendo eso. Entonces eso es importante saber, que aunque Dios regala, pero más bien es como nos da cierta responsabilidad, la pone esa responsabilidad en nuestras manos para que lo utilicemos para el bien del cuerpo de Cristo. Y así nos dice la palabra. No sé si me das oportunidad de leer. Claro. Pablo mismo en Romanos capítulo 12 dice, tenemos dones diferentes, pero según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use. O sea, aquí nos habla de que si hemos descubierto, ya Dios nos ha hablado, nos ha dicho, bueno, hemos confirmado que tenemos ese don, lo tenemos que usar.
Sí. sea el de la enseñanza, sea el de fe, sea el de sanidad. Dice que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces aquí nos habla acerca también de los dones y nos dice que los tenemos que usar. O sea, Dios nos da un don, pero no para guardarlo, no para decir, bueno, pues yo tengo el don de lenguas y hablo lenguas y es para mí. No, es para usarlo, pero es para la edificación de la iglesia. Sí, Dios lo usa en la parte de la enseñanza, es para enseñar a otros. El de profecía, y es para usarlo para beneficio del cuerpo de Cristo. Así es. Entonces no los debemos de guardar, ¿verdad? No. Los descubrimos y luego los empezamos a utilizar porque Dios nos los ha puesto en nuestras manos para que nosotros seamos responsables de utilizarlos, porque Dios quiere que crezcamos en eso y que beneficiemos al cuerpo de Cristo. Y a mí me gustaría también que platicáramos un poquito definiendo cada uno de los dones, a ver si tenemos tiempo, ¿verdad? Porque ese es muy intenso muy profundo lo que tenemos que platicar en esta área. Pero a mí me gustaría que lo explicaran un poquito entre los dos, a qué se refiere en cada don de los que explica aquí en 1 Corintios 12. Por ejemplo, dice que hay diversidad de funciones, pero que todos son del Espíritu Santo, y dice que se van manifestando. Entonces, como por ejemplo, nos pueden explicar un poquito de qué se trata en cada área de los dones. Bueno, el primer don que menciona es la palabra de conocimiento. Y ese don que el Espíritu Santo da, es precisamente para discernir lo que es la palabra. Básicamente la palabra de Dios, discernir lo que Dios está hablando y poderlo expresar hacia el cuerpo de Cristo. Mi esposa y yo, al estudiar el tema de anoche, estábamos viendo que este don es dado mucho hacia la gente que está predicando. Tienen la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento. Ellos pueden de un versículo de la palabra sacar todo un tema muy extenso y profundo y ver algunas cosas que tal vez nosotros las hemos leído por cientos de veces y no las llegamos a comprender, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que nos habla la palabra de conocimiento. La parte de fe, no sé si lo quieres comentar. Sí. La parte de fe es para preservar a todos los creyentes. El que ejerce esta fe a través de la oración debe de persistir y ser constante, o sea, hasta que vea cómo Dios va a obrar. Sí, entonces es algo que no podemos tocar, ¿verdad? Pero sí tener fe de que si Dios va a sanar a una persona, si Dios le va a dar a la persona, creerlo, ¿verdad? Sí. Cuando clamamos a Dios es creer que va a suceder. Este don de fe no es el don de salvación, ¿eh? No. Este es un don que Dios, el Espíritu Santo, le da a la persona y principalmente a los intercesores. Hay gente en nuestras congregaciones que les gusta mucho estar intercediendo. Sí. Ahí ellos tienen esa parte. Es importante que el Espíritu Santo, que descubran que el Espíritu Santo les está dando el don de fe, porque ellos van a creer que están intercediendo por tal o cual problema, sea una ciudad, sea un problema en familia, etcétera. Ellos están intercediendo. Entonces ese es el don de fe. El don de fe. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos enseña que a todos nos ha dado Dios, ¿verdad?, una porción de fe. Entonces, ¿esto es diferente? ¿Pudiera haber una diferencia? ¿O cómo lo diferenciaríamos o cómo lo estableceríamos? No sé si es una pregunta muy muy difícil. Yo creo que tendríamos que invitar a mi pastor para que nos explique, pero no, yo creo que Dios nos da una medida de fe a cada uno de nosotros, pero yo creo que hay personas específicamente que tienen la seguridad de algo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Y eso yo creo que los dones espirituales son
es un regalo sobrenatural. Tenemos que entender que es algo sobrenatural. Ajá, eso sobre todo. Sí. Es soberano, pero también es algo sobrenatural. No es algo, sí, Dios nos da el don de fe. Acuérdense que hubo un pasaje de la Biblia que dice que le pidieron a Jesús, ayúdame a mi fe, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando de un don espiritual que es específicamente para las personas que están intercediendo y que pueden pedir en oración y creyendo. Es algo sobrenatural. Dice que es una confianza que es inmovible, que no la puedes mover, que va a ser lo que va a ser a través de Dios, que es algo que no se puede mover, y esa confianza firme. Sí. Bueno, la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, de lo que no se ve. Entonces, hablando en términos humanos, ¿verdad? De las personas que tienen el don de fe, quiere decir que creen mucho. Sí. Entonces, si lo podemos poner en un contexto humano, sería esas personas que dice uno, wow, creyó y sucedió, ¿verdad? Sí, quisiéramos todos tener eso, ¿verdad? Pero, sí, definitivamente. Sí. Ahorita estaba tratando de acordarme de algún suceso específico, pero Arely es muy especial en esa parte de la fe también. Y yo a veces, cuando ha pasado alguna situación, sobre todo con nuestros hijos, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ella dice, no, Dios va a hacer esto. Y ella lo dice muy confiada. Y yo digo, pero ¿por qué no hacemos, mira, tenemos esta? No, es que Dios va a hacer esto. Sí. Y sí recuerdo en alguna ocasión, ya me acordé. En una ocasión tuvimos un problema con un hijo y bueno, es algo un poquito largo que contar, pero teníamos que, yo por mis propias fuerzas podía recurrir a ciertas ayudas para poderlo sacar del problema. Y mi esposa dijo, no, él va a salir de este problema en 3 días. ¿Eran 3 o 4 días? Eran 4 días. 4 días. Entonces dije, no, pero mira, es que esto lo podemos solucionar más rápido. Dice, no, en 4 días. Y así sucedió. Entonces yo creo que es algo inamovible, como dice, es algo sobrenatural. Que, bueno, yo sí tenía fe que Dios podía ayudar, pero no tenía la medida, que así como para decir, en 4 días va a suceder. Dije, bueno, pues me voy a esperar. Y así sucedió. Entonces, no sé si sea un buen ejemplo, pero yo creo que sí, es algo, una fe sobrenatural. Sobrenatural. Es algo que solamente Dios puede poner en nosotros, ¿verdad? Que solamente lo deposita y nosotros solamente lo utilizamos, hablamos y creemos en ese Dios que es inmovible, que es seguro, que Él es fiel. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos y si ustedes que nos están viendo por televisión, queremos hacerles una atenta invitación. Vamos a tener el día 21 de marzo, tenemos una capacitación profética, le estamos llamando, pero vamos a tener un entrenamiento muy importante para que usted descubra sus dones y también sepa cómo utilizarlos, ¿verdad? Entonces, si tú nos estás escuchando y si estás en esa inquietud, les voy a pedir que primero pues lo consulten con su pastor o con su líder que en la congregación que están sirviendo. Y esto va a ser el día 21 de marzo de las 5 a las 9 de la noche en el restaurante Deli Street, que está en el 1731, perdón, sí, es que no traigo mis lentes y por eso no lo veía bien. 1781 Norte Zaragoza. Si necesitan más información, llámenos por favor a la estación. Ahorita están las personas contestando. Si también necesitas oración o si deseas ser parte de esta capacitación, les invitamos atentamente. Y ahorita vamos a un corte y regresamos. No se lo pierda porque se pone más buena. Qué bueno que todavía están aquí con nosotros. Me da mucho gusto que ustedes estén poniendo atención a esto que quiere Dios hablar a nuestras vidas. Les recuerdo que los teléfonos están abiertos. Si usted tiene alguna necesidad, si necesita oración o si usted interesado en esta capacitación que vamos a tener el 21 de marzo,
También puede llamar a los teléfonos que están en la pantalla y las personas que están contestando los teléfonos con mucho gusto le van a dar toda la información que necesita o van a estar orando por ustedes. Entonces continuamos con lo que hemos estado platicando acerca de los dones espirituales, de cómo descubrir los dones, y estamos especificando en qué áreas podemos funcionar de alguna manera con los dones que hemos descubierto en nosotros. Entonces ahorita vamos a estar hablando acerca del don de profecía. Nos quisiera indicar Benjamín o Areli, cualquiera de los dos está bien. Si nos Al da cabo son uno. Sí, la definición. La definición, Bueno, por la favor. definición de profecía es el proclamar o hablar en público. Y ahí pues sí tenemos un poquito que saber si es de Dios o no, ¿verdad? El proclamar. Sí, ¿Qué porque comentar? la profecía básicamente ya está cerrada con la palabra de Dios. Correcto. Pero todavía el don de profecía es en la actualidad, pero toda proclamación, toda profecía tiene que estar basada en la palabra de Dios. O sea, es decir, porque es para la edificación de la iglesia. Todos los dones, volvemos a insistir, cada uno de los dones es para la edificación de la iglesia, no es para solamente edificación mismo, sino para la iglesia. Entonces, lo que yo voy a proclamar, lo que yo voy a decir a una persona o en público, debe estar primeramente sujeta a la palabra de Dios. Y número 2, debe estar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Y eso nos habla de una autoridad, de estar bajo una iglesia, ¿verdad? Una congregación. Correcto, sí. Me parece muy importante el hecho de hacerlo en el orden en que Dios creó la iglesia, ¿verdad? Porque el don profético es a veces poquito arma de dos filos, si podemos decir, porque algunas veces vemos que la palabra profética se empieza a utilizar de manera incorrecta. Entonces queremos enfatizar en eso, en esa área que tiene que estar bajo la autoridad de cómo Dios ha creado a su iglesia. Así es. Y esta capacitación que vamos a tener es importante porque si tú te puedes mover en algunos dones proféticos, vamos a estar especificando las áreas donde debemos de capacitarnos. ¿Cómo consideran ustedes que sería importante la capacitación en estas áreas? Sí, ¿Por qué razón? Sí, mira, yo creo que definitivamente debemos de tener una capacitación de la gente que sabe o que tiene ese don por parte del Espíritu Santo, y debe de aprender a utilizarlo y debe de saber que hay un orden en utilizarlo, ¿verdad? No podemos andar ahí por la calle queriendo profetizarle a todo el mundo, ¿verdad? Sino que debe de haber un orden y toda palabra debe estar basada en la palabra. Lo vuelvo a insistir, porque también, Lili, quiero comentar que también el que recibe la profecía debe de discernir la profecía, es decir, debo yo de saber si realmente lo que me está diciendo la persona, el profeta, está basado en la palabra de Dios, ¿ya? Porque sí ha habido mucho mal uso de este don y incluso abuso que ha creado incluso a veces hasta divisiones en una congregación, o gente que se va ofendida, ¿verdad? Porque piensa que porque tiene ese don, él puede pararse a mitad de la reunión y empezar a profetizar, cuando realmente Dios tiene su momento, tiene su forma y tiene un propósito por el cual dar una profecía. Sí. Y yo creo que eso lo tenemos que aprender. Tenemos que saber cómo es que Dios opera específicamente ese don que Dios lo dio para la edificación de la iglesia. Entonces es importante capacitarse en esa área para saber utilizarlo en el momento correcto y bajo el orden que Dios ha establecido.
Sí. Fíjense que en esta capacitación vamos a tener algunos puntos importantes, cómo nutrir el llamado o cómo nutrir el don que ya ha descubierto la persona en él o en ella, y cómo sabe si ha sido verdaderamente llamado. Porque algunas veces creemos o a veces hasta no lo inventamos, ¿verdad? Pero cuando lo reconocemos que es dado por el Espíritu Santo, hace una gran diferencia. Entonces, por eso son importantes, creo, estas capacitaciones. Y también otra área que vamos a estar hablando en esta capacitación es cómo desarrollarlo dentro de la congregación. Porque, como lo acaba de mencionar Benjamín, son a veces que queremos hacerlo donde quiera y porque tengo la palabra, lo puedo hacer porque quiero, pero así no es el orden de Dios como se debe de ubicar siempre, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué consideras que sería importante enfatizar en este momento en el área de la capacitación? Yo creo que es muy importante también saber que todos estos dones que Dios nos ha dado, que son 9, de sabiduría, de fe, de sanidad, de profecía, de discernimiento de espíritus, todos van a estar, son como parte del cuerpo de Cristo. Así que si en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pues no nos va a hacer falta una mano, un dedo, sino todos los miembros de nuestro cuerpo los son utilizados. Entonces, si Dios a cada persona en el cuerpo de Cristo le va a dar un don, pues esos tienen que ser en edificación de la iglesia, por eso dice en unidad, en un solo cuerpo, ¿sí? No nada más como mencionabas que por aquí o por allá, no, ahí mismo en la iglesia, ¿sí? En el cuerpo de Cristo. Y pues yo creo que qué bueno que vas a tener capacitación, porque yo creo que es interesante cómo Pablo menciona los dones del Espíritu Santo y después el tema que aborda Pablo en ese mismo capítulo adelante nos habla acerca de un cuerpo. Y porque los dones del Espíritu Santo, lo hemos repetido una vez tras vez en este programa, y perdón, pero es para edificación de la iglesia. Pablo utiliza la analogía del cuerpo, del cuerpo humano, para dar una ilustración de los dones del Espíritu Santo. Un don se da para ser utilizado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Sí? Y entonces, si leemos los versículos siguientes, que no los voy a leer, pero del mismo capítulo, pero los versículos del 12 al 29, al 30, dice, nos habla acerca de las funciones del cuerpo, hace esa analogía. La mano no le puede decir al pie, no te necesito, el ojo no le puede decir a la cabeza, no te necesito. Entonces, ningún don de los que hemos visto es más que el otro. Todos los dones tienen un papel, una función específica en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sí. Ninguno es mayor. Alguien puede decir, no, pues es que el don de profecía es más grande, entonces todos me tienen que poner atención. No, todos funcionan coordinadamente. Ni mi pie no puede decir, yo quiero ir a la derecha, y el pie izquierdo, yo voy a la izquierda. No, todo el cuerpo camina armoniosamente. O sea, que no funcionan independientemente. Claro, ¿verdad? que no. Tiene que estarse nutriendo los unos a los otros, por eso nos hace bien claro que es un solo cuerpo. Sí. Y nos hace específico que somos, la función es completamente diferente, pero dice todos unidos. Entonces se nutre uno al otro. Así es. Qué importante, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante, y eso es importante que lo podamos entender, que no podemos usar un don solamente porque nosotros queremos y quererlo separar de los demás. Pablo dice, no, tienen que ser todos, nutrirse, como tú lo dices, Lili, nutrirse también de otro miembro de la congregación que tal vez tenga otro don, ¿verdad? Y puede ser, ese otro miembro puede ser para edificación para mí, y mi don puede ser para edificación del otro miembro de la iglesia. Y los dos caminando, construyendo a la iglesia.
¿verdad? Y qué bonito que podemos, que como Dios nos habla de esa manera para que lo alcancemos a entender, porque yo creo que el cuerpo de Cristo a todos los niveles debe de funcionar junto. Y por eso lo estamos extendiendo, esta capacitación la estamos extendiendo a todas las congregaciones, porque consideramos que somos un solo cuerpo, independientemente de cuál congregación tú te encuentres, eres bienvenido, claro que con la autorización o con el permiso de tu pastor, para que vengas a nutrirte. Inclusive invitamos a los pastores, si ustedes gustan venir a esta capacitación, bienvenidos, porque sabemos que entre más estemos tomando o viendo la capacitación, vamos a poder funcionar mejor y vamos a poder servir mejor en nuestra propia congregación y a nivel ciudad, a todos los niveles, a nivel cuerpo de Cristo, lo vamos a poder utilizar los dones que Dios nos ha dado. Imagínense lo que sucedería en nuestro mundo. Nada más con el cuerpo de Cristo funcionando cada uno en los dones que Dios nos ha regalado. ¿Qué sucedería? ¿Qué piensan ustedes que sucedería? Simplemente en nuestra ciudad o en una congregación. ¿Qué sucedería? No, pues sucedería lo que sucedió en la iglesia primitiva. Exacto. O sea, eso era lo que si leemos todo el libro de Hechos, Lili, nos vamos a encontrar cómo es que la iglesia funcionaba en los dones. Sí. Funcionaba. Había sanidades, había milagros, había discernimiento de espíritu. Los apóstoles podían discernir el espíritu con el que venían. Si recuerdan aquel pasaje del mago que vino, que quería recibir el don de lenguas, el apóstol pudo discernir qué espíritu tenía. Entonces, cuando la iglesia empieza a funcionar con los dones del Espíritu Santo, es como vemos cómo empezó a crecer el Evangelio. Cómo es que la iglesia empezó a crecer, ¿ya? Empezó a crecer, ¿por qué? Porque todos estaban funcionando ninguno tenía envidia de otro. No, pues es que Pablo tiene este don, Pedro tiene este don, Esteban. No, estaban funcionando como un cuerpo de Cristo. Y eso, si lo trasladamos a nuestro tiempo actual, pues sí, yo me imaginaría si El Paso, la iglesia, pudiéramos empezar por un lado, a recibir soberanamente los dones del Espíritu Santo porque están disponibles para todos. Y los empezamos a usar para el cuerpo de Cristo, la gente sería atraída. Ahorita se me está viniendo a la mente algo, Lili, déjame comentar. En el primer siglo, la gente era atraída por la iglesia primitiva. O sea, ellos iban predicando, pero la gente iba viendo al cuerpo de Cristo, que era la iglesia primitiva, y se añadían. Entonces, cuando nosotros como iglesia, independientemente de qué congregación vayas, si nosotros como iglesia empezamos a funcionar, la gente va a notar. Así es. ¿Sí? Va a decir, caray, ahí hay sanidad, sanó fulano, están en enseñanza, en don de conocimiento, etcétera. Entonces, la gente va a llegar. Eso es lo que sucedería. Qué hermoso sería, ¿verdad? Sí, que ibas a comentar. Sí, iba a comentar que como también Pablo menciona acerca de los dones del servicio y las funciones de cada uno, y de veras que si cada uno lo impartiéramos, pues cualquiera se sentaría hasta en la calle, háblale a un niño, mira, Dios te ama, o sea, el practicar lo que es la enseñanza, la evangelización y el conocimiento, charlando en un restaurante con cualquier persona, cosas maravillosas sucederían, de verdad. Yo creo que es el corazón de Dios para esta ciudad, para esta frontera y para el mundo, claro. Pero nosotros que estamos en esta área, debemos de ser influencia para el mundo. Verdaderamente tenemos que mostrar que Dios es un Dios soberano, que es un Dios de milagros y que todavía su naturaleza no ha cambiado, que nos ama tanto que cada día nos está insistiendo, mostrando su poder para que nosotros nos acerquemos hacia Él y que caminemos todos como un solo cuerpo. Y hablando de caminar como un solo cuerpo, aquí tenemos algunas de las preguntas.
bueno, no son preguntas, más bien son oraciones, Okay. necesidades que tenemos que orar por ellas. Les voy a pasar aquí algunas para poder orar por ellas. Vamos a orar por estas. Te voy a dar otras dos. Y luego, si quieres empezar tú, Areli, Sí. a ver por las necesidades que les gusta a las personas que leamos la necesidad. Sí, Salvador, solo menciona su nombre, por salud y trabajo. Muy bien. Y un familiar de Salvador por fortaleza, porque tiene desánimo, ¿sí? Sí. Bueno, Dios, en tus manos en esta mañana yo pongo la petición de Salvador. Tú sabes dónde él está y su necesidad de salud, Señor. Toda enfermedad que él tenga, Señor, la declaramos, Señor, salud sobre su cuerpo, oh Dios, que tú sanes toda dolencia y todo dolor sea salido de su cuerpo, Señor. Y también te pedimos que tú traigas bendición, oh Dios, bendición de trabajo, que le abras puertas, oh Dios. Tú tienes poder, Señor, para abrirle puertas de trabajo a Salvador, oh Dios, y que pueda, Señor, él tener todo lo que él necesita, Señor, a través de ese trabajo que él va a recibir. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y también por un familiar que tiene, Señor. Todo desánimo de esta persona le echamos fuera de su vida y te pedimos porque tú le des fortaleza y lo levantes en el nombre de Jesús. Oh Dios, también te pido por Manuel, oh Dios, que también se encuentra enfermo. Te pedimos que tú traigas salud a su cuerpo. Toda enfermedad, todo dolor, toda molestia, Señor, queda echada fuera de su cuerpo y declaramos su sanidad en esta mañana en el nombre de Jesús. Voy a orar por Hugo, dice que tiene una necesidad de familia, es personal, no nos menciona el problema, pero vamos a orar por la familia, y por Leticia Barrón, que nos pide salud y por su familia. Señor, en esta mañana estoy pidiendo por Hugo toda necesidad de su familia. Tú conoces a su familia, a cada miembro de ellos. Señor, yo te pido que ese problema por el que estén pasando, tú les des sabiduría, le des inteligencia para saber las puertas que tú les vas a abrir para solucionar su problema. Señor, tú tienes poder para bendecir a cada uno de ellos y darles la sabiduría para esta familia, en el nombre de Jesús. Y te pido por Leticia Barrón, salud, Señor, sanidad. Tú conoces la enfermedad, no nos mencionas la enfermedad, pero tú, Señor, que eres omnipresente, tú sabes la necesidad de sanidad y salud sobre Leticia Barrón, sobre su familia, y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo está sanando, está restaurando cada miembro de su cuerpo, Señor, y que lo que tú has iniciado, tú lo terminas, así lo declara tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levantamos en este momento la vida de María y de Ana Carvajal por salud y por el sobrino de María que va a tener cirugía. Padre, levantamos estas necesidades al trono de tu gracia y te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas el que intervenga en sus vidas, Dios, que tú sanes su cuerpo, Dios, que tú te glorifiques, Señor, en estas necesidades. Que tú seas, Señor, el que abra el camino, Dios, que tú pongas en las manos de los médicos, Señor, la habilidad y la sabiduría para traer sanidad en esos cuerpos. Y te damos gracias de antemano, Señor, porque todas estas oraciones que han sido levantadas al trono de tu gracia, sí, estamos recibiendo respuesta. Y te damos gracias y te damos la honra y la gloria a ti en todo, en el nombre de Jesús. Sí, amén. 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 Y bueno, pues sabemos que cada una de estas personas van a ser sanadas y van a recibir respuesta de la oración, porque creemos que cuando dos se ponen de acuerdo en una sola cosa aquí en la tierra, Dios hace ya en el cielo, y usted va a ver la manifestación y la respuesta a sus oraciones, porque dijo Dios, nada más por eso. Sí, así es. Y queremos otra vez mencionarles que vamos a tener esta capacitación. Hemos estado hablando acerca de los dones espirituales y creemos que Dios quiere en este tiempo, estamos creyendo que Dios quiere verdaderamente capacitarnos en las áreas con los dones que ya Él nos ha dado.
Pero hay una cosa importante que me interesaría que lo mencionaran ustedes. Algunas veces no queremos invertir en esa área, ¿verdad? Pero pues sabemos que todo cuesta. Sí. Entonces quisiéramos que todo fuera gratis, pero cuando estemos en el cielo, pues no todo va a ser Sí. gratis allá. Pero por lo pronto, me gustaría que lo mencionaran. Tenemos un poquito de tiempo solamente para conversar en esa área. Bueno, yo creo que debemos de considerar pues que debemos de invertir en el reino, ¿verdad? En el reino, porque de alguna manera también sí vamos a ser enseñados, vamos a ir a algún lugar, vamos a aprender a utilizar uno de los dones que yo creo que yo lo tengo, estoy seguro, pero necesito conocimiento, pero necesito invertir. Y esa inversión no solamente es para una persona específica, sino que eso se va a multiplicar para que otras personas también tengan ese conocimiento. Entonces debemos de pensar que no nomás es para algo, algo de ahí de necesidad de alguna persona, sino que Sí. Todo lo que nosotros invertamos para el reino va a crecer para el reino de Dios. Y yo Sí. creo que sí deberíamos de estar dispuestos a pagar algo. Además, quiero decirles una cosa, cuando algo nos cuesta, lo valoramos. Así es. A veces, tristemente, a veces cuando a veces se les da a la gente sin ningún costo, no lo apreciamos. ¿Ya? Así es. Y yo tengo entendido que vas a dar material. Vas Material. a tener allí es desayuno, es cena. Es cena. Es ajá. cena. Y es buffet, entonces Nos vas a va invitar, poder yo comer, creo. claro. Entonces es la cena. Entonces yo creo que va a ser un buen tiempo, vamos Sí. a poder conocer a otras personas y creo que va a ser para beneficio de la persona y para el beneficio del cuerpo de Cristo en su congregación. Sí, Sí. y creo que en el reino tenemos que invertir, ¿verdad? Invertir para nosotros, para enseñar también a otros, porque Sí. no nosotros nos vamos a quedar con eso, sino lo vamos a poder compartir a otras Así es. personas. Así es. Así que invierta. Así que si está usted interesado y dice, bueno, pues yo sí quiero invertir en el reino, pues puede llamar aquí. Ahorita todavía están las personas que contestan los teléfonos. Si no, también pueden hablar al número 241-0357. Vuelvo a repetir por si no tenían que apuntar. Es el 241-0357 y se comunican con Casne Torres. Ella les va a dar un poco más de información y si usted quiere reservar sus boletos, pues también hablen con ella. El número es el 241-0357. Es el día 21 de marzo, es un lunes en la tarde para que ustedes, la mayoría de las congregaciones pues no tienen servicio en ese día. Pero queremos que usted nos llame y de verdad que tome esta capacitación que le va a ser de mucho beneficio. Y bueno, el tiempo se pasa bien pronto, ¿verdad? Sí, ¿Quieren sí. agregar algo antes de despedirnos? Bueno, no solamente solamente darle las gracias a Lili por la invitación y por la contrario. confianza que nos tuvieron. Esperemos que haya sido de bendición lo que hemos compartido. La verdad es que ha sido un tiempo breve y muchas gracias y yo bendigo el ministerio y el trabajo que tú estás haciendo y yo sé que Dios le va a bendecir. Y una recomendación, hay mucha gente de Juárez que nos está viendo, Sí. entonces esta misma capacitación la deberías de programar para Juárez también, porque hay gente claro. que no puede venir, Sí. que no puede pasar puente, entonces sería muy, muy bueno que se programara algo en el futuro para Ciudad Juárez. Ay, qué bueno, lo vamos a considerar, claro que sí. Claro que sí, pues qué bendición estar aquí, poder pues compartir poquito, ¿verdad? De esto. Pero yo sé que en el curso que van a llevar van a aprender mucho más, saber cómo poder utilizarlos exactamente y cómo llevarlos a nuestra congregación y ser parte de bendición en el cuerpo de Cristo. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Areli. Muchas gracias por haber aceptado, por haber estado con nosotros. Probablemente los tendremos en otra ocasión. Y muchísima bendición que han sido. Y a ustedes que nos están viendo, recuerden que Dios quiere hacer algo con tu vida. Invierte en tu vida.
busca de Dios. Gracias por haber estado en este tiempo con nosotros y les agradecemos enormemente que estén sintonizando esta estación. Recuerde siempre orar por esta estación de televisión. Les damos muchas gracias y me despido de ustedes esperando verlos la próxima semana. Bendiciones.